La semana pasada, Pamela Troya y Gabriela Correa, una pareja de lesbianas, fue al registro civil de Quito intentando conseguir un turno y entregar los documentos para casarse. El registro civil luego les dijo que no cumplen con todos los requisitos para aprobar su pedido y se basan en el artículo 67 de la Constitución, que dice que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal. Pamela Troya, coordinadora de la agrupación Igualdad de Derechos, ya nos acompaña esta mañana. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Steffi, muchas gracias por el espacio. Ustedes ya sabían que por parte del registro civil quizás iba a haber una negativa cuando la Constitución dice que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer y distingue al matrimonio de la unión de hecho. Si lo que buscan más bien es impulsar el matrimonio homosexual, ¿haría falta una reforma constitucional para ello? Pues no hace falta una reforma constitucional. Efectivamente, como se acaba de mencionar, el artículo 67 limita el ejercicio de un derecho que ya existe en el país para que sea exclusivamente de las personas de distinto sexo. La idea aquí es lo que justamente vamos a emprender ahora. El día martes a las 10:30 vamos a presentar una acción de protección donde evidentemente vamos a demostrar de manera jurídica que la Constitución es mucho más amplia que la lectura aislada o solo la interpretación de un solo artículo, que es el 67. La idea aquí es que este artículo debe ser visto bajo la integralidad de toda la Constitución, que garantiza la igualdad y la no discriminación. Y con esto, al llegar finalmente a la Corte Constitucional, no necesitaríamos una reforma a la Constitución, sino una interpretación de manera integral para que este derecho que ya existe pueda ser ejercido por las personas del mismo sexo. Y hay que revisar en general qué dice la Constitución, también los tratados internacionales de derechos humanos. Vamos a ir a eso. Pero efectivamente. Antes, el artículo 11 de nuestra Constitución, sí, en efecto dice también que todas las personas son iguales y que gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género. De igual manera, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 24, dice que todas las personas son iguales ante la ley y que tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Pero si estamos hablando de si lo que se exige es esa igualdad de derechos, ¿cuáles sienten ustedes que están siendo vulnerados cuando no les permiten casarse? Justamente eso, el poder decidir qué estado civil una persona quiere tener. No significa que aquí todo el mundo o todos los homosexuales y las homosexuales queremos casarnos o vamos a ir corriendo como hordas a casarnos. El tema aquí es que exista la libertad de ejercer este derecho para las personas que lo deseen, así como las personas heterosexuales que desean casarse lo hacen libremente. Lo que sí nos parece irrisorio es, por ejemplo, la contestación que recibimos del registro civil, donde básicamente nos está diciendo de una manera implícita que estamos cumpliendo con todos los requisitos, porque no menciona que hemos incumplido el, por ejemplo, tener 18 años o el ser capaces o el estar libre de vínculos anteriores. Lo único que nos dice el registro civil, y si me permiten un acercamiento a esta hoja, que es la respuesta, es una copia color, dice: cumplo en informarles que previo a atender lo solicitado deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 67 de la Constitución y 81 del Código Civil, donde ambos artículos manifiestan que el matrimonio es entre hombre y mujer. Con eso me están diciendo a mí, le están diciendo a Gaby y a mí, que por un lado o una de las dos tiene que ser hombre, o las dos tenemos que buscarnos marido para casarnos. Y esto claramente está yendo en contra del artículo 66, numeral 9, donde dice: el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. No reitero lo que tú bien, Steffi, ya mencionaste, el artículo 11.2, donde nos garantiza la igualdad y la no discriminación explícitamente, además, por orientación sexual e identidad de género. Ahora, el tema aquí es una cuestión de igualdad ante la ley. Lo que sí pasa es que hay dos cosas distintas y que la Constitución así lo reconoce. En ese mismo artículo, en el 68, ya habla de la unión de hecho. Y dice de la unión de hecho como la unión estable, monogámica, entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala la ley. Y además dice que generarán los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante el matrimonio. Entonces, al matrimonio la Constitución lo establece como la unión entre el hombre
y la mujer, y a la unión de hecho como la unión que tienen dos personas sin importar su sexo. Lo que habría que exigir más bien, Pamela, no sería que la Constitución, tal como lo dice, que más bien se garanticen en ambos casos los mismos derechos manteniendo estos nombres. Estefi, quiero comentarte una cuestión además para que la ciudadanía esté al tanto. Se nos menciona efectivamente en el artículo 68 la unión de hecho entre personas en general y que garantiza supuestamente los mismos derechos que el matrimonio. En la vida real esto no ocurre. En la vida real las personas del mismo sexo que acceden a unión de hecho tienen que pasar por una suerte infinita de trámites burocráticos para que se les reconozca el derecho. Otra cuestión es que la unión de hecho no es un estado civil. Sí, cuando tú accedes a la unión de hecho sigues siendo bajo la ley, bajo la cédula, sigues siendo soltero y así te tratan las instituciones. Tenemos el caso de Rosita Paredes y Gabriela León que hemos tenido que luchar 3 meses para que finalmente el IES reconozca a la pareja de Rosita como su conviviente dentro del sistema, cuando inicialmente el sistema arrojaba que no es posible que su pareja sea del mismo género, el sistema del IES, y el sistema no se ha corregido, solo ha habido una excepción para reconocer a la convivencia de Gabriela León. Pero supongamos, Estefi, quiero hacer un ejercicio aquí para poder ilustrar. Imaginémonos en el mundo hipotético o en el caso hipotético de que la unión de hecho efectivamente nos garantizase los mismos derechos que el matrimonio. También esto es discriminatorio. Por algo nuestra campaña se llama Matrimonio Civil Igualitario, los mismos derechos con los mismos nombres. Porque ¿por qué para una persona heterosexual se tiene que llamar matrimonio? ¿Y por qué para una persona homosexual se tiene que llamar periquito de los palotes, es decir, unión de hecho? Ahí estarían las diferencias. Por eso mismo me llamaba la atención que la campaña denominada Matrimonio Igualitario Civil, los mismos derechos, los mismos nombres, pues denota que no se trata solamente de exigir las mismas garantías y los mismos derechos bajo la ley, sino que también se llame por el mismo nombre. Es que no quieren una unión de hecho bajo los mismos derechos, sino que sea y que se llame matrimonio. Entonces ahí estarían las diferencias, en el que el matrimonio sí está definido como la unión entre hombre y mujer, no solamente en la Constitución, pero también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces ahí ustedes ya estarían proponiendo más bien replantearlo todo. No es así, Estefi, yo te invito a revisar bien el tema de la Convención, revisar bien la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde explícitamente se habla del ejercicio de los derechos de igualdad para todas las personas y menciona además los derechos de un hombre y de una mujer. No dice un hombre con una mujer. Eso es lo que lamentablemente ocurre cuando se quiere interpretar malamente tratados internacionales. El artículo 17 concretamente que habla de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que se reconoce el derecho de hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas. Lo que ustedes están diciendo es que como dice del hombre y de la mujer. Dice de hombre y de la mujer. Tú les puedes dividir, puedes decir los mismos derechos del hombre y los mismos derechos de la mujer. No dice los mismos derechos del hombre con la mujer. Entonces hay que hacer una interpretación tal como está. No coger y jalarse de los pelos e intentar justificar la discriminación de la que somos parte diciendo que eso dicen los tratados o las convenciones internacionales. Claro está que dice hombre y mujer, es decir, que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos a acceder a esta figura. Y es importante, mira, Estefi, yo quiero decir a la ciudadanía que este es un tema de dignidad humana, este es un tema además de una lucha de amor, pero sobre todo esta es una lucha de igualdad ante la ley, porque nosotros y nosotras como homosexuales también cumplimos obligaciones con el Estado. El Estado nos obliga a pagar impuestos, trabajamos, movilizamos la economía como cualquier otro ciudadano y ciudadana, es decir, cumplimos cabalmente con nuestras obligaciones, pero el Estado no nos garantiza nuestros derechos. Esa igualdad ante la ley sí está garantizada en nuestra Constitución. Ahora, efectivamente, activistas GLBTI también han impulsado reformas como la de que una persona pueda incluir su género en la cédula, género que es mujer u hombre distinto al sexo que es femenino o masculino. Entonces, que una persona de sexo masculino pueda, por ejemplo, definirse como mujer en su género. Pero aquello ya tendría otras implicaciones en temas como la adopción, por ejemplo, porque la Constitución en su artículo 68 dice que la adopción corresponderá solo a personas de distinto sexo.
Bueno, lo que tú has topado, Steffi, es un tema lamentable en el sentido de la discriminación de la que seguimos siendo víctimas las personas LGBTI, donde hay este condicionamiento o esta preconcepción de que las personas homosexuales no podemos tener hijos, cuando en la vida real no se trata de que dar un derecho va a implicar que todas las personas homosexuales inmediatamente vamos a tener hijos. Ya existen en la actualidad parejas conformadas que ya tienen hijos y la idea aquí es darle protección jurídica a esas familias que ya existen. En el tema de la identidad de género en la cédula, ya han habido compañeras y compañeros que en este mismo espacio han explicado cabalmente de qué se trata este tema. Se trata de un reconocimiento a la integridad, a la identidad de la persona en la cédula. No se trata de cambiar el sexo, se trata de que en la cédula haya el reconocimiento del género. Y para tú poder casarte tienes que presentar la partida de nacimiento íntegra, es decir, tú te casas con el sexo. No se trata aquí de que se va a modificar el sexo de la persona. Lamentablemente existe en la Constitución esta tara de que los homosexuales no podemos adoptar y con este tema de la identidad de género tampoco se va a poder adoptar porque se va a cambiar el género. Y la Constitución y no se refiere al sexo específicamente. Exactamente. Nuestra Constitución dice también que nadie puede ser discriminado por su identidad de género. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 7 también dice que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción que todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación. ¿Ustedes sienten que están siendo discriminados y en ese sentido qué acciones demandan de la sociedad para que incluso quienes no comparten sus posturas sí las respeten sin discriminar? Mira, yo primeramente, Steffi, quiero agradecerte porque yo creo que en verdad en este espacio has hecho un ejercicio de poder evidenciar cuáles son los artículos de la ley que nos protegen y qué es lo que queremos justamente exigir. Queremos exigir que se nos trate como iguales, porque el Estado nos está tratando como iguales cuando nos exige que cumplamos obligaciones. Pero cuando nos da los derechos, ahí sí hay diferenciación. Ahí sí, por ser homosexual tienes que acceder a la figura periquito de los palotes, es decir, unión de hecho, o se te impide la adopción. El tema aquí lamentablemente es una lucha de paso a paso, pero también nos congratulamos con eso porque somos parte de los cambios históricos significativos que han logrado que las sociedades avancen. Steffi, si nos mantuviéramos en sociedades estáticas, ni tú ni yo tuviéramos ni siquiera derecho a trabajar, ni siquiera derecho a votar. Hay que entender que la sociedad ha evolucionado y en esa evolución de sociedad y de derechos humanos, las personas homosexuales o las personas que han decidido una identidad o se sienten con una identidad de género diversa, tienen los mismos derechos. Este no es un tema de dogmas, de prejuicios, de ideologías. Este es un tema de derechos civiles. Este es un tema de leyes civiles en un Estado laico. Y en lo que se refiere a derechos, pues vale insistir en que en cuanto a los derechos y a las garantías, todos, esa misma igualdad que se respete bajo la ley ya consta en nuestra Constitución. Ahora también las diferencias por eso hay que hacerla cumplir a la Constitución. En que se las cumpla por un lado y luego entrar en la discusión si en efecto en la Constitución se quiere cambiar y que el matrimonio en sí, llamándolo así, ya no sea solamente la unión entre hombre y la mujer, ajustándonos también a lo que es la Convención de Derechos Humanos. De personas, es la unión, el matrimonio debe ser lo que es. El derecho ya existe, no estamos pidiendo un derecho diferente, Steffi. El derecho a acceder a esta figura del matrimonio ya existe.